armas más poderosas que incluso las armas nucleares, equipos con capacidad de golpear con mucha fuerza. Es lo que dice un general iraní, alguien que se ha manifestado sobre esta posibilidad de que Israel decida devolver el golpe ocurrido a inicios de octubre. Bueno, en Irán les dicen, señores, sépanlo bien, tenemos capacidad de respuesta. Equipos con mayor fortaleza, superiores a las armas nucleares. Lo habíamos dicho al inicio, el general Sardar Ebrahim Rostami, exdirector de Relaciones Internacionales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es quien ha desarrollado esta idea. Ha enviado un mensaje muy contundente en una entrevista publicada en Iron Watch, en la que se refirió precisamente a la capacidad hasta ahora desconocida, porque si bien es cierto, hay rumores, hay especulaciones sobre el programa nuclear iraní y todo aquello que se maneja tras bastidores, pues este personaje dice, tal vez muchos de estos rumores tengan asidero, de repente no, pero lo cierto es que hay capacidad de responder. Más aún cuando sabemos que ya en Estados Unidos el propio Pat Ryder, portavoz del Pentágono, informó que habrá un despliegue de tropas estadounidenses en Israel con el objetivo de salvaguardar a esta nación. Entendemos una vez que decidan responder al ataque de Irán. Señores, es un momento complejo para Oriente Medio y vamos a desarrollar este tema con mucho, pero mucha información y mucho análisis, por supuesto, con una persona que ya hemos tenido muchas veces aquí en nuestro espacio, un analista internacional de talla mundial, presidente de CAI Center. Estamos hablando del señor Adrián Celaya. Querido Adrián, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Siempre un lujo, un placer poder conversar contigo. Hola Enzo, pues sí, también para mí ya sabes que estoy encantado de colaborar contigo y con Prensa Alternativa, por supuesto. Muchas gracias, Adrián, siempre contigo hay mucho que aprender. Y hoy vamos a hablar de un escenario que parece, a ver, se insinúa, se está haciendo fuerte, se habla con mucha firmeza sobre la respuesta de Israel. Se dice que incluso ya Estados Unidos le habría dado el visto bueno, vamos, haciendo énfasis que deben apuntar específicamente a espacios netamente militares, haciendo énfasis que no se deberá atacar a población civil, no se deberá atacar, digamos, escenarios que compliquen el panorama nuclear. Entonces, se empiezan a tejer muchos rumores. Bueno, desde Irán aparece un exoficial y dice, señores, tengan mucho cuidado, nuestros equipos son muy superiores incluso a las armas nucleares. Irán tiene capacidad de respuesta y podría ser muy doloroso, pero sobre todo sorpresivo, este mensaje que llega, por supuesto, de una persona con mucho peso, ¿no? Estamos hablando de Sardar Ebrahim Rostami, general iraní, quien hace saber que hay con qué pegar. Este momento, Adrián, ¿dónde nos lleva? Estos rumores, estos trascendidos que llegan desde Israel, ya nos hace ahora sí pensar en que habrá una respuesta y que podría ser, quién sabe, incluso antes de la cumbre del BRICS. ¿Qué te deja este sinfín de declaraciones que llegan de un lado y del otro? Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de Israel, pero estamos hablando de algo tan peligroso para Oriente Medio y para el mundo en general, que siempre intentamos hacer análisis quizás excesivamente moderados, más de lo que el análisis objetivo parece que nos dice, pues intentamos ser prudentes o quizás emocionalmente la emoción nos lleva, el sentimiento nos lleva a ser más prudentes de lo que deberíamos, ¿no? Porque, claro, si vemos la realidad objetiva, pues la verdad es que son muchos los puntos que están confluyendo cara a que el estallido se produzca, ¿no? El primero de ellos es la estrategia de Israel o las estrategias que Israel ha venido manteniendo durante los últimos años. Unas estrategias basadas en la escalada, en un objetivo clarísimo de escalada, ¿no? Claro, ahí hay distintos factores que confluyen, pero yo creo que el más importante es el factor del posicionamiento estratégico de Israel, que es un país y a la vez un proyecto, ¿no? Un proyecto supremacista, si se quiere, ¿no? Nacionalista supremacista, pero que se ha basado durante las últimas décadas en
poder desarrollar este supremacismo apoyándose en el poder de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Entonces, el problema con el que se encuentra este proyecto israelí es que Estados Unidos está dejando de ser el hegemón mundial. Y en la medida en que Estados Unidos pierde ese carácter hegemónico, y lo va a perder rápidamente en los próximos años, Israel se queda, digamos, frente a una pared, se queda ante un vacío, ante un auténtico precipicio histórico, ¿no? Porque sabe que perdiendo ese apoyo va a tener que abandonar esas políticas y se va a encontrar solo frente a cientos de millones de musulmanes que les consideran un invasor, ¿no? Bien, partiendo de ese contexto, Israel tenía dos estrategias. La primera, intentar, antes de que ese contexto cambie, recomponer las relaciones con el mundo musulmán, pero sobre todo con los palestinos, para tratarse de tú a tú y empezar a diseñar un posible futuro común. Y la otra opción era romper el tablero. Romper el tablero, esto es poner en marcha, intentar poner en marcha una escalada que lleve a un conflicto regional o más amplio, pero que cambie el contexto. Y claro, en este sentido, ha estado desarrollando Israel sus estrategias, ¿no?, de los últimos años, pero sobre todo a partir del mes de octubre del año pasado, desde hace un año, ¿no? Todo lo que ha hecho Israel desde entonces y sobre todo cómo lo ha hecho, solo se explica desde un objetivo de escalada, ¿no? Porque hacemos referencia constantemente a las barbaridades que está haciendo Israel en Gaza, por ejemplo, pero es que estas barbaridades muy difícilmente se justifican desde un punto de vista militar, ¿no? Son barbaridades que no le añaden eficiencia militar a lo que está haciendo, que son gratuitas, como, no sé, pues matanzas de civiles absolutamente innecesarias, destrucción premeditada de escuelas, de mezquitas, algo absolutamente inconcebible, pero que se hace una vez y otra vez y otra vez, que la verdad es que solo se explican dentro de un contexto de provocación, ¿no? Claro, ¿provocación para qué? Provocación para esa escalada buscada. Si había alguna duda al respecto, esas dudas desaparecieron con aquel ataque de Israel al consulado iraní en Siria, ¿no? A partir de ese momento yo creo que ya no hay ninguna duda de que lo de que Israel busca a toda costa es una escalada y en concreto implicar a Irán a través de unas sucesivas provocaciones en una reacción contra esas provocaciones que justifique esa escalada, ¿no? Bueno, es muy importante señalar que esta estrategia de Israel solo es en parte una estrategia de Israel, es una estrategia de Occidente o de Estados Unidos también, ¿eh? Porque claro, Estados Unidos ha intentado durante todo este año constantemente mantener una imagen de moderación, estamos intentando que Israel negocie, estamos intentando que llegue a acuerdos y, sin embargo, cada vez que hacían estas declaraciones, muchas veces el mismo día ampliaban las ayudas militares, la entrega de armamentos, las ayudas económicas para que Israel pudiera mantener estas campañas bélicas, ¿no? Entonces, está claro que Estados Unidos tiene una complicidad estratégica en estas estrategias y esto lo entendemos perfectamente si vemos no solo el contexto de Oriente Medio, sino el contexto mundial. Y vemos cómo Estados Unidos ha estado manteniendo una estrategia de escalada también en el caso de Ucrania, ¿no? Y esto nos explica que al final, detrás de todo esto, lo que hay, independientemente de que evidentemente hay esas estrategias específicas de Israel, pero hay una connivencia total con un poder corporativo occidental que está en una situación de pánico frente a esos países emergentes que avanzan hacia un mundo multipolar y esto le va a llevar a perder el control del mundo y probablemente también el de Europa y Estados Unidos, ¿no?, al final, ¿no? Y ante esa situación de pánico, pues están reaccionando. Lo único que saben hacer en este momento, han intentado de todo, pero ya están convencidos de que lo único que les queda es un estallido global, una guerra, una gran guerra, como decía Lavrov el otro día, ¿no? No vamos a llamarle mundial o nuclear, una gran guerra, evidentemente, ¿no? Todo lo que han hecho en las provocaciones, con las provocaciones a Rusia durante el último año, solo se explica de esa forma, y de esta forma vemos también cómo Estados Unidos está en una situación absolutamente paranoica en la que la clase dirigente está dividida entre los que creen que hay que hacer la guerra con Rusia, los que creen que hay que hacer la guerra con Irán y los que creen que hay que hacer la guerra con China.
algo absolutamente disparatado, pero están en ese contexto. O algunos que creen que hay que hacerla en dos sitios a la vez, ¿no? Bien, claro, entonces, dentro de ese contexto, esas estrategias de provocación de Israel han sido estrategias de provocación también de Estados Unidos, y al final, bueno, Irán ha estado ralentizando las respuestas, intentando no caer en la provocación, pero ya se sabe que cuando no caes en la provocación va a haber más provocaciones. Entonces, Irán, como Rusia también, han estado intentando ganar tiempo. Al final, pues bueno, no tuvo una respuesta muy moderada, fundamentalmente de imagen en abril, ahora una respuesta, digamos, con capacidad de hacer daño, pero también muy contenida. Pero la cuestión es que, conociendo esas estrategias de Israel y de Estados Unidos, pues bueno, lo lógico es pensar que no van a dejar perder la oportunidad. No van a dejar que se les escape la oportunidad de reaccionar de tal forma que decir, bueno, ya tenemos que conseguir la escalada que estábamos buscando, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esa escalada? Bueno, se puede analizar desde distintos puntos de vista, porque siempre ha sido una escalada que solo tiene sentido efectivamente si se arrastra a Estados Unidos. Israel es un país muy pequeño que no tiene ninguna capacidad de enfrentar a una potencia por sí mismo, una potencia como Irán. Está teniendo enormes dificultades ya para defenderse de su entorno. Las incursiones en Líbano probablemente hay que incluirla dentro de este concepto de buscar una provocación para el enfrentamiento con Irán también, ¿no? Bien, entonces, Israel, para el siguiente paso, va a tener o ha tenido que asegurar esa complicidad de Estados Unidos, como efectivamente lo estamos viendo ahora con este anuncio del despliegue de tropas. Claro, la cuestión es qué va a pasar ahora con esa reacción de Israel, ¿no? Porque Irán ya ha demostrado en el último ataque que tiene capacidad de llegar a cualquier parte en Israel, ¿no? Capacidad de llegar con sus misiles a cualquier parte. Bien, entonces esto le da un potencial de destrucción enorme, enorme. Hay dudas, ya sabemos, con respecto al potencial, a la capacidad nuclear de Irán, no la hay con respecto a la de Israel, que es conocida, pero también es cierto que Irán no está solo. Irán ha reforzado durante los últimos años sus relaciones con los países emergentes, es ya un miembro de los BRICS, ha negociado una alianza estratégica con Rusia, creo que está todavía pendiente de firma, pero ya está negociada, ¿no? Y además de Rusia está también China. China con una posición siempre más discreta, pero al final, por lógica, ni Rusia ni China pueden aceptar el riesgo de una derrota estratégica de Irán frente a Estados Unidos. No lo pueden aceptar porque una derrota de Irán significaría volver a perder Oriente Medio. Es decir, que ese Oriente Medio o Asia Occidental volviese a quedar en manos de Estados Unidos, y eso sería un golpe radical, digamos, al proyecto de los países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar, ¿no? Entonces, eso no lo van a permitir. El problema es que, de cualquier forma, por lo menos hay un sector en Estados Unidos que parece dispuesto a aceptar ese choque, a aceptar ese riesgo, ¿no? Bueno, vamos a ver, los primeros movimientos, ¿en qué términos pueden moverse? Sabemos que Irán tiene una enorme capacidad misilística, eso está fuera de toda duda, que con esa capacidad misilística puede hacer un daño enorme a las infraestructuras puede destruir las infraestructuras de Israel. Israel quizás esté pensando que con un ataque coordinado con Estados Unidos de alguna forma puede hacer un daño fundamental en ese primer ataque contra Irán. Pero sí es conocido que, digamos, las bases fundamentales de ataque de Irán primero están bajo tierra, ¿no? Están sumergidas. Pero no solo están bajo tierra, ¿no? Sino porque estas estructuras subterráneas pueden ser atacadas con determinadas bombas que son disponibles a través de Estados Unidos, ¿no? Sino que están fundamentalmente en montañas, ¿no? Claro, en montañas, Irán es un país muy montañoso y están utilizando fundamentalmente esas montañas para
acoger estas bases subterráneas. Esto quiere decir que estas bases no solo están protegidas como suelen estar las bases subterráneas por X metros de tierra, digamos, ¿no? Sino que están protegidas por la propia montaña, ¿no? Entonces, la opinión general es que no hay armas en este momento capaces de destruir ese tipo de bases, pero tendrían que destruir la montaña, ¿no? Bueno, vamos a ver, estas son evidentemente todo informaciones que se conocen, pero que no se sabe muy bien hasta qué punto llegan. Es decir, esas bases subterráneas en montañas de Irán alcanzan al conjunto de su capacidad de reacción o solo a una pequeña parte. Bueno, no podemos tener esa información. Ahora sabemos también que, bueno, tenemos esta información de un general iraní que hace referencia a que Irán tiene armas superiores a las nucleares, ¿no? Bueno, esto lo puedo decir con esta afirmación, ¿no? Bueno, podemos analizarlo desde una perspectiva técnica, ¿no? Sí sabemos que hay armas estratégicas no nucleares que se han ido desarrollando durante los últimos años y algunas de ellas son conocidas técnicamente, ¿no? Una de ellas son las las armas de pulso electromagnético, ¿no? Y que sabemos que tienen la capacidad de destruir, digamos, los equipamientos eléctricos de una región o incluso de un país, quizás, ¿no? Y provocando una destrucción que no es directamente de las personas, pero indirectamente el daño que se crearía sería enorme en un país, ¿no? Esa es una posibilidad, que se esté haciendo referencia a ese tipo de armas. Otros tipos de armas que se han desarrollado no nucleares son las que se llaman bombas cinéticas, que son bombas que se basan en el peso de la propia bomba, no tanto en la explosión, en el peso, pero de armas, de bombas, y vamos a decir, de proyectiles que se lanzan desde el espacio, que se lanzarían desde el espacio y el que solo el peso de la gravedad haría generar un impacto tan grande al caer al suelo que son capaces de destruir ciudades, ciudades completas, incluso algunos dicen que regiones, ¿no? Bueno, estos son dos armas estratégicas no nucleares de las que se habla mucho en los últimos años, pero también se ha dicho siempre que es perfectamente probable que los grandes países no estén haciendo pública toda la información de la que disponen y que puede ser que haya avances tecnológicos que no los conozcamos hasta que se produzca un estallido, ¿no? Entonces, es posible que Irán tenga armas que simplemente no conozcamos, distintas de las nucleares, ¿no? También sabemos que Irán ha estado cooperando muy estrechamente con Rusia en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la tecnología armamentística, y que, bueno, no sabemos qué tipo de, hasta dónde ha llegado esa colaboración o hasta qué punto esa colaboración le permite ya reaccionar frente a un posible ataque israelí. Se ha dicho también que el retraso en la reacción de Irán frente al ataque israelí que provocó el asesinato del líder de Hamas en Teherán, pues se ha debido quizás al tiempo que necesitaba Irán para prepararse, para utilizar por sí misma los avances tecnológicos que le estaba proporcionando Rusia. Se ha dicho, ¿eh? Pero claro, todo esto son comentarios que llegan en informaciones cuya fiabilidad pues no siempre es segura, evidentemente, ¿no? Bien, de cualquier forma, lo que sí parece claro es que Irán va a tener de una forma u otra una enorme capacidad de respuesta. Esto significa que dependiendo de qué ataque realice Israel, nos vamos a ver de alguna forma enfrentados ante cómo se plantea el propio Israel y Occidente este reto. Es decir, en qué medida, por decirlo de una forma simple, en qué medida están dispuestos a sacrificar Israel para salvar Occidente o para salvar Estados Unidos, digamos. Porque claro, Israel es un país tan pequeño, ¿eh? Y las apuestas están hechas fundamentalmente no para proteger a Israel, sino para proteger a ese poder corporativo occidental, que, bueno, en teoría no habría que descartar ese poder corporativo occidental, o sea en el Pacífico, o en Oriente Medio, o en Ucrania,
está defendiendo en buena parte esa estrategia de avanzar hacia una gran guerra. Y claro, pues igual una de las opciones es avanzar hacia una gran guerra a través de un estallido en Oriente Medio, aunque el riesgo para la supervivencia de Israel sea altísimo, ¿no? Algo que sería una posibilidad real si realmente el ataque de Israel llega a cierto nivel. Vamos a ver hasta dónde llega, porque puede ser una respuesta escalonada, pero claro, una respuesta moderada no cumpliría el objetivo de escalada, que es el objetivo fundamental de Israel y de Occidente, aunque también es cierto que no sabemos exactamente esa estrategia de Occidente dónde está situada justo en este momento. Es decir, algunos entienden que se está dando por perdida el conflicto en Ucrania y que entonces ahora están apostando por generar el conflicto en Oriente Medio. Pero no creo que está del todo claro. No creo que está del todo claro. Y hay fuerzas muy importantes, como el propio gobierno de Gran Bretaña. Parece que el propio gobierno de Estados Unidos, a pesar de la oposición de los militares del ejército de Estados Unidos, varios países europeos, o el propio Parlamento Europeo, que en un acuerdo disparatado se posicionó a favor de estos lanzamientos de misiles contra Rusia, ¿no? Es decir, están en una estrategia ya de la escalada definitiva también en Ucrania, ¿no? Con lo cual, yo creo que es demasiado pronto para descartar el que sigan apostando por ese camino, ¿no? Bueno, entonces, este puede ser la cuestión fundamental a efectos de que se opte en el Oriente Medio por una escalada tan grande como para asegurar ese estallido, esa gran guerra, a pesar de poner en riesgo el futuro de Israel. Y bueno, de hecho, tú hablabas sobre, claro, la información que muchas veces ha llegado, pero que hay que observarla con mucho detenimiento, que son rumores, son cuestiones que no se han confirmado, pero hay voces oficiales que sí hablan sobre los escenarios que se puedan dar en el futuro. Yo, por ejemplo, leí una nota en un medio, Hispan TV, en la que declaraba un general de división, ¿no? de Irán, perteneciente, por supuesto, al CGRI. Estamos hablando de Brahim Jabari, ¿no? Que es, digamos, un consejero del comandante en jefe del CGRI, y se refería a una situación puntual. Él dice, bueno, señores, tomen en cuenta un detalle también. Nuestro poder militar nos permite también alcanzar incluso a las bases y a las naves de Estados Unidos. Si cometen un error, lo dijo así literal, sépanlo que nosotros tenemos capacidad de golpear. Un mensaje que llega, por supuesto, de la milicia iraní a Estados Unidos. Les dicen puntualmente sus bases, sus intereses, sus barcos incluso están al alcance de nuestras armas. Es lo que dice este señor Brahim Jabari, general de división iraní. Entonces, hablamos de una declaración en la que ya se empieza a tocar no solamente a Tel Aviv, sino a sus aliados, y por supuesto la capacidad que pueda tener Estados Unidos de salir en defensa, porque justo lo mencionábamos, Adrián, hace unos momentos, ya Pat Ryder, desde el Pentágono, el portavoz, aclaraba que se haría un despliegue de tropas a Israel, tropas estadounidenses que llegarían con el objetivo de salvaguardar la región, ¿no? Ellos se refieren a Medio Oriente, pero claramente el interés propio es Israel. Pero desde Irán empiezan también a enviar estos mensajes, ¿no? Porque hay algo puntual, y es que muchos dirán, bueno, esto pasa también con Rusia, ¿no? Muchas veces vemos que los estadounidenses han armado Ucrania y a pesar de esto, la respuesta de Rusia casi siempre va dirigida a la propia Ucrania o el armamento que envían o las tropas que puedan enviar, pero no hemos visto un ataque directo a una base. Entonces, acá la respuesta de Irán es contundente. Dicen puntualmente, tenemos capacidad de golpear en las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, aparentemente, Adrián, estos mensajes van tomando ya un nivel mucho mayor. Veremos a Irán a ese nivel de responder no solamente a lo que es ya el inminente contraataque de Israel, o ataque, como quieran llamarlo, pero también veremos quizás un escenario en el cual Irán decida desplegar su poder
incomodando al propio Estados Unidos, ya directamente una base. ¿Tú crees que esto forma parte también del estratagema iraní o tal vez obedece más a una retórica que intenta calmar las aguas, que intenta advertir al adversario y decirle, ten mucho cuidado que yo también tengo capacidad de golpear? ¿Cómo interpretar esto? Bueno, en principio, si partimos de cuál ha sido la posición de Irán hasta el momento, porque claro, estamos hablando de que uno ataca, el otro ataca, pero claro, partiendo de estrategias radicalmente distintas. La estrategia de Israel ha sido una provocación continua para conseguir la escalada, mientras que la de Irán ha sido al contrario, de retener sus reacciones el mayor tiempo posible, moderarlas lo más posibles para no hacer el juego a Israel en esa escalada. Entonces, bueno, hay que pensar que en principio Irán no está interesado en esa escalada, a pesar de que se haya visto obligado a responder finalmente, ¿no? Bueno, otra cosa es que, claro, una vez a la vista de cuál sea el ataque de Israel o de Israel-Estados Unidos, ese próximo ataque, cómo valore Irán lo que ha sucedido y lo que va a pasar a continuación. Porque claro, si valora que Estados Unidos, de hecho, ya ha entrado en la guerra de una forma u otra, pues a lo mejor piensa que, bueno, que hay que cuanto antes, si se puede dar un golpe a Estados Unidos, pues mejor darlo, porque Estados Unidos ya está en la guerra, ¿no? Y esto puede significar, pues, atacar las bases de Estados Unidos en Oriente Medio, atacar los buques de Estados Unidos en la zona. También, bueno, se ha hablado ya de algo de mayor repercusión y se ha mencionado esa posibilidad desde algunas fuentes en Irán, ¿no? Cerrar el Golfo de Hormuz o atacar los recursos petrolíferos de los países de la zona, ¿no? Para, de alguna forma, pues atacar, generar una crisis económica generalizada, ¿no? Bueno, la cuestión clave ahí no es tanto lo que haya sucedido hasta ese momento, sino lo que Irán prevé a cara al futuro. Si están previendo que hay una guerra, ya hay una guerra abierta con Estados Unidos, pues es muy posible que intenten ya hacerle daño a Estados Unidos. Si ven que esto no es así, intentarán evitar dar a Estados Unidos un pretexto para esa implicación directa y mantenerlo dentro de un contexto de reacción estrictamente contra Israel, ¿no? Que esta es otra de las posibilidades, evidentemente, ¿no? Concentrar la respuesta en Israel o bien ir más allá y atacar a Estados Unidos dentro de lo posible en las bases en Oriente Medio o en sus buques en la zona, o una tercera fase que ya sería de impacto, que iría más allá de Estados Unidos, sería impacto internacional con el cierre del estrecho de Hormuz o el ataque a instalaciones petrolíferas de la región en general. Yo creo que tenemos esas opciones que, ya digo, estarán todas ellas sobre la mesa en este momento en el gobierno de Irán, y que su aplicación estará condicionada probablemente a qué tipo de ataque reciban en este momento desde Israel, ¿no? Claro que sí, es una situación entonces llena de incertidumbre. Lo que sí es evidente, Adrián, es la posición que siguen tomando diversas naciones. Y bueno, no es casualidad que el BRICS, los miembros de, digamos, este bloque, en principio, antes de convertirse en BRICS Plus, han salido a manifestarse, ¿no? China, por ejemplo, exigiéndole a Israel, condenando que, por favor, termine ya esta masacre en Gaza. Y quien también ha salido a hablar es Sudáfrica, nada menos. Lo de Sudáfrica ha sido puntual. Entre otras cosas, le exige a Netanyahu, señores, tendrán que rendir cuentas por lo que están haciendo en el Líbano, en Beirut. Sí, nada menos. El gobierno sudafricano ha manifestado su total condena a las acciones que se están realizando, que se están desarrollando en el Líbano y por supuesto también lo que acontece en la Franja de Gaza, pero especialmente en el Líbano porque ahora incluso se dice que ya ni Naciones Unidas y su misión está a salvo del poder israelí y eso es algo que también me hace pensar, Adrián, del desprestigio, ¿no? O sea, a ver, lo voy a decir puntualmente. Sabemos que hay un conflicto en Europa también y que desde luego la retórica de los, entre comillas, líderes europeos hacia Ucrania es la misma, ¿no? Siempre en defensa de Zelensky,
criticando a Vladimir Putin, convirtiéndolo casi en un anticristo, un demonio, pero la figura de Netanyahu es totalmente distinta. Ojo, con esto no estoy diciendo yo que estos señores simplemente se les ablandó el corazón y a partir de ahora tienen un lugar en el cielo y se volvieron buenos seres humanos, ¿no? Me refiero a que la imagen de Netanyahu ha llegado a niveles de desprestigio que aparentemente hacen ver que este señor tiene ya o está a poco de colmar la paciencia incluso de sus aliados, ¿no? Porque uno revisa, por ejemplo, declaraciones que llegan desde Europa, desde el propio Josep Borrell, quien cuestiona abiertamente al señor Netanyahu. Entonces, vemos que ahora el BRICS como tal también hace lo propio. De hecho, lo han condenado en países como Nicaragua, en Venezuela, independientemente de que sea Netanyahu o no, hablan directamente como tal de sionismo. Pero el punto es que ya ni sus socios tienen espalda, aparentemente, Adrián, para blindar a este señor Netanyahu. Estamos en el ocaso de este personaje, estamos a puertas de lo que será una caída inminente. ¿Cómo interpretar estas reacciones que llegan últimamente sobre Israel? Bueno, vamos a ver, en caso de que el conflicto se detuviera, por una u otra razón, el horizonte de Netanyahu sería muy complicado, tanto desde el punto de vista interno, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de las instituciones penales internacionales, ¿no? Pero claro, esto es también un problema en sí mismo, porque es una de las razones que pueden impulsar a Netanyahu a esa huida hacia adelante. Él sabe que esa posible exigencia de responsabilidades puede quedar diluida si el conflicto va más. Más, algo de esto, desde una perspectiva todavía más siniestra, dijo uno de los ministros del gobierno de Israel, ¿no? En el sentido de que como vamos hacia una guerra mundial, nadie se va a acordar de lo que estamos haciendo en Gaza. Y dijo, por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para ganar. Porque en ese contexto de guerra mundial, nadie se va a acordar nadie se va a acordar de Gaza, ¿no? Entonces, esto es un reflejo de algo que psicológicamente puede ser muy importante para personas concretas en el gobierno de Israel y muy específicamente en Netanyahu, efectivamente. Bueno, sí, es una posición que tú has puesto sobre la mesa que desde luego nos hace entender que no vienen, a ver, a uno le encantaría ser optimista, pero parece que no se vienen tiempos muy buenos, ¿no? Es la realidad, lamentablemente, considerando el comportamiento de estos líderes, estas autoridades, gente que impunemente actúa con esa ligereza. Pero bueno, es un momento igual de mucha importancia, siempre nosotros tratamos de tocar estos temas con mucho tacto y el público lo sabe muy bien, ¿no? No vamos a dejar de informar sobre estos sucesos que son realmente impactantes, ténganlo en cuenta. Por ahí lo trataremos de contar con un tono distinto. Quiero aprovechar esta conversación con Adrián para hacerlo saber al público, que seguramente ustedes habrán notado algún cambio, quizás ligero, en nuestra manera de contar estos acontecimientos, pero responden, entre otras cosas, a una cuestión que, entre otras cosas, nos debe permitir publicar los contenidos, ¿no? No sé si me entienden, que no haya trabas ni nada por el estilo, así que lo tratamos de hacer con mucho tacto. Pero bueno, Adrián, en esta conversación siempre contigo sacamos muchas conclusiones y como es habitual, ya para poder redondear esta entrevista tan profunda como siempre, te pediría una reflexión considerando los tiempos que se vienen y sin olvidar un detalle importante, que es que la próxima semana arranca esta cumbre del BRICS que se dice será un giro importante en la historia, 180 grados, cambio importante en la manera de ver el mundo para muchas naciones. ¿Qué reflexión nos dejarías, Adrián, considerando estos elementos y esto último también? Sí, vamos a ver, sobre la cumbre de los BRICS, bueno, probablemente hay elementos que no conocemos o que no se van a hacer públicos hasta la propia celebración de la cumbre. Hay algunas decisiones que se van a tomar en el ámbito financiero, pero no van a ser tan llamativas como sería, bueno, la creación de una nueva moneda, probablemente, ¿no? Quizás lo que va a ser más llamativo desde el punto de vista de imagen va a ser cómo se gestiona esa
esas solicitudes de incorporación de entre 30 y 40 países, ¿no? Porque, claro, esto puede, bueno, se está hablando de que, bueno, no sería imprudente una incorporación directa en una estructura que funciona a través del consenso, que eso, sin más, podría hacerlo inviable y que, por lo tanto, se va a pensar provisionalmente en una estructura, vamos a decir, bifásica, ¿no? Con 2 fases o 2 círculos de pertenencia, etcétera. Pero se haga de una u otra forma, esto, si estamos hablando de 30 más los actuales 10, pues 40 países, esto ya va a visualizar clarísimamente esa apuesta global del mundo emergente y del mundo en desarrollo por los BRICS, por el proyecto emergente, ese proyecto, digamos, hacia un mundo multipolar liderado por China y por Rusia. Y es que es, en definitiva, ese proyecto que tanto aterroriza a las grandes corporaciones occidentales, ¿no? Yo creo que quizás, salvo, bueno, otras cuestiones que puedan decidirse que no conocemos, que no vamos a conocer hasta entonces, yo creo que quizás desde el punto de vista del impacto mediático esto puede ser lo más importante, ¿no? Bueno, así para finalizar, bueno, a mí sí me gusta hacer un comentarios dentro de lo posible sobre qué es lo que los ciudadanos podemos hacer en este contexto, ¿no? Y aunque resulte un tanto repetitivo, lo que se puede hacer no es lo mismo de un país a otro, porque hay países, digamos que los más afectados, en este caso por el conflicto en Europa, evidentemente son los países de Europa Occidental y Central. Hay países cuyos gobiernos ya están comprometidos en hacer frente a la situación, clarísimamente, pues Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, ¿no? Pero otros países donde hay fuerzas muy importantes, fuerzas políticas muy importantes que asumen de alguna forma ese compromiso y están canalizando la opinión pública contraria a la OTAN o contraria a estas dinámicas belicistas, ¿no? Y hay otros países, en concreto el caso de España, ¿no? En Europa Occidental, donde apenas se mueve nada, donde apenas se mueve nada. Entonces, es sobre todo en estos países donde más responsabilidad tienen o tenemos los ciudadanos para empezar a movernos con rapidez. Porque estamos hablando, no sabemos, al final todo puede retrasarse en el tiempo, pero podemos estar hablando de semanas, ni siquiera meses, ¿no? Tenemos 2 o 3 hitos de referencia. Primero, esa victoria prevista, cada vez más clara, victoria rusa en Ucrania, que resulta intolerable para el poder corporativo occidental. Las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre, ya quedan solo 3 semanas apenas, y la toma de posesión del que sea nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero, ¿no? Entonces, ahí tenemos un periodo de muy pocos meses, de semanas quizás, en el que se puede decidir nuestro futuro y el futuro del mundo. Entonces, en estos países, sobre todo en los que no hay movimientos políticos significativos para hacer frente a esta situación, los ciudadanos tienen que moverse. Los ciudadanos tienen que moverse como sea, ¿no? En Internet, agrupándose, hablando entre ellos, presentando mociones en los ayuntamientos, como están haciendo en algunas regiones, convocando pequeñas concentraciones que puedan ir a más a medida que la población se haga más consciente de los riesgos estratégicos en los que estamos. Pero hay que moverse y los que nos están escuchando en estos países, por favor, hacer todo lo posible ya, porque estáis defendiendo el futuro del mundo y vuestro futuro y el futuro de vuestras familias, ¿no? Son palabras muy atinadas, Adrián, y no olvidemos, hay que ver a Ucrania. Veamos lo que pasó en Ucrania y cómo ahora recién la sociedad ucraniana tiene, ahora sí, o demuestra, ahora sí, este repudio, ¿no? Este rechazo al escenario al cual lo llevaron, ¿no? No esperemos llegar a esos niveles de tener que enfrentarnos contra hombres armados que intentan llevarnos a una guerra, porque evidentemente para que haya un conflicto van a necesitar estos líderes, estos personajes, carne de cañón, sociedad, gente, ciudadano común. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El espejo está ahí, Ucrania. Es un mensaje importante, Adrián, el que das, que los pueblos tomen conciencia de esto, me parece fundamental y seguramente muchos estarán preguntando dónde podemos
ver más sobre Adrián Celaya. Seguramente la gente, el público quiere conocer un poco más de ti. Adrián, cuéntanos dónde te podemos encontrar en esta plataforma en YouTube. Sí, en YouTube, fundamentalmente en el canal, nuestro canal ECAI Center, buscando ECAI con K, Center con C, nos localizáis fácilmente y hacemos vídeos diarios y respondemos también a preguntas y comentarios que nos hacéis a través de vídeos específicos de preguntas y respuestas, ¿no? Qué interesante, ya lo sabe, querido público. En la descripción aparecerá el enlace para que usted pueda sumarse a la familia de Kai Center. Adrián, te agradezco mucho por esta conversación. Siempre es un lujo tenerte en Prensa Alternativa, lo digo siempre con mucho respeto y admiración. Y te tendremos muy pronto, seguramente, para seguir desarrollando temas de tanto interés para la audiencia. Así que, sin más que agregar, nos despedimos. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. No olviden suscribirse, comentar, compartir, que nos ayudaría a seguir creciendo, ¿sí? Nos estamos reencontrando muy pronto. Adiós.